Vamos ahora con el bloque de veterinario de la región de Arica y Parinacota. Y hoy nos acompaña la doctora Susana Morales Muena, quien es médico veterinario en Michi. Todas las preguntas que necesite a través de nuestras redes sociales por si necesita saber algo de su gatito. Y hoy vamos a hablar sobre gatitos y gatitas senior. Sí. Hola Doc, ¿cómo está? Bien, súper bien. Muchas gracias por la invitación, a Cornobet sobre todo. Y ya vamos a hablar en especial sobre los gatitos que son senior o que son viejitos, que están como un poco olvidados. ¿Ya? Se tiende a pensar que el gatito senior, el gatito viejito, no tiene que ir a la consulta veterinaria, no tiene que desparasitarse, no tiene que vacunarse, y eso es un concepto bastante errado. ¿Ya? Los gatitos senior sí pueden hacerse procedimientos bajo anestesia. Hoy en día existe un mundo de información y donde la medicina ha ido avanzando. Entonces tenemos como ya más procedimientos que podemos hacerle. ¿Ya? Doctora, y partamos al principio. Un gatito en promedio, ¿cuánto es su rango de vida? En Sudamérica tenemos rango un poquito bajo, 20 años, 25 años, pero en el resto del mundo, en países que son más desarrollados, pueden llegar hasta los 35 años. Entonces, la idea, claro, a la medicina. Ah, ya. Por ejemplo, en otros países se ocupa mucho el tema de la medicina preventiva, ¿ya? Y en eso estamos un poco... Al debe. Al debe, exactamente. ¿Ya? Entonces, la idea es eso, poder informarnos como tutores de gatitos y saber que tenemos que hacer cosas, que los gatitos a partir de los 7 años tienen que ir a la clínica para hacerse controles y ver lo que necesitan. ¿Ya? ¿Qué necesita? Exámenes de sangre, toma de presión obligatoria, ¿ya? A partir de los 7 años. La visita al veterinario tiene que ser una vez al año y después, a partir de los 10 años en adelante, 2 veces al año. Y dependiendo, obviamente, si encontramos enfermedades que puedan, que hayamos pesquisado, ideal hacer, según el criterio médico veterinario, cada 2 o 3 meses, dependiendo de la enfermedad que hayamos encontrado. Ya. Pero paralelo a esto, doctora, quiero destacar y ahondar un poco más lo que usted mencionó en un principio respecto a la medicina preventiva, porque nosotros no tenemos insertos en nuestros chips el tema de la prevención, ni siquiera con nosotros mismos, los humanos, y menos lo vamos a hacer con nuestros animalitos, mascotas, perritos, gatitos, en fin, porque no existe esa educación de la medicina preventiva. Entonces usted dice que aquí en Sudamérica los gatitos tienen un promedio de vida hasta los 20 años. ¿Y a partir de qué edad los podemos empezar a considerar ya como adultos mayores? A partir de los 7 años empieza la etapa maduro, donde nosotros deberíamos empezar ya a llevarlo al veterinario una vez al año y no dejarlo así como, ya el gatito viejito, no. Tenemos que llevarlo una vez al año y hacer exámenes de sangre de rutina, buscando pesquisar alguna enfermedad importante, ya que son las más comunes: enfermedad renal, hipertiroidismo, presión alta y cáncer en los gatitos que son senior. Entonces tenemos que tratar de buscarlo como tutores, informarnos sobre eso y también como médico veterinario poder recomendar esto, que se siguen vacunando, se siguen desparasitando. Un gatito que es indoor y que sale tiene que desparasitarse una vez al mes, interna y externamente. Entonces tenemos que continuar, ¿ya? No nos podemos dejar ahí. Eso, doctora, por ejemplo, hay un departamento cerrado, es así como no sale para nada. Y las personas piensan que por estar siempre encerrado en un departamento no necesitan de desparasitación o de algún elemento externo. Claro. ¿Eso es incorrecto? No. También es un concepto muy errado, ¿sí? Y sobre todo se vio en el último congreso que se hizo en México, que los gatitos de departamento incluso tenían más parásitos de los otros, por lo mismo, porque la gente se relaja. Ya el tutor se relaja y dice, no, que vivimos en el 9º piso, etcétera. Y por lo tanto no se hacen las desparasitaciones como corresponde hacer. ¿Ya? Se recomienda a nivel internacional una vez al mes, interna y externamente, ¿ya? Porque podemos llevar la pulga en nuestros chalecos, en nuestros zapatos, llevar huevitos. Entonces la idea es desparasitar igual, porque eso también nos incumbe en nuestra salud. Y aparte que la pulga no es floja, igual va a saltar hasta llegar hasta el 9º piso. Sí. No, igual saltan, pero se meten entre medio de los chalecos, de la ropa, de los zapatos. Entonces igual llegan.
¿ya? Entonces es un concepto errado. Tenemos que desparasitar interna y externamente una vez al mes. ¿Existe alguna diferencia entre hembras y machos respecto a tener más enfermedades cuando son adultos mayores? No, pero sí en referencia al perro. Por ejemplo, la enfermedad renal crónica afecta a 1 de cada 3 gatos. En cambio, en los perros, 1 de cada 10 perros. Entonces, la probabilidad que le dé enfermedad renal a lo largo de su vida a un felino es mucho mayor que a un canino. ¿Puedo yo determinar, por ejemplo, a través de qué síntomas puedo yo ver que ya está teniendo problemas mi gatito? La idea de la medicina preventiva es que no lleguemos a eso, porque en el gato lamentablemente es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el gato como especie tiende a ocultar signos de enfermedad. Se aguanta, ya porque él es depredador en su naturaleza. ¿Ya? Entonces, como es depredador, tienden a ocultar los signos y así nosotros no nos damos cuenta. Ya puede vomitar, pero está vomitando afuera. Entonces no lo vemos y así se aguanta. Entonces, hasta que en un momento llega a la clínica veterinaria cuando ya hay signos asociados a la enfermedad renal, por ejemplo, hay vómito, pelo hirsuto, opaco, no tiene ganas de moverse. Entonces, todos estos signos ya son cuando hay una enfermedad renal tardía. Entonces, la idea por eso es, a partir de los 7 años, empezar a hacer exámenes preventivos y poder pesquisar mucho antes de que tengamos signos. Entonces, como el Michi, increíble lo que me cuenta, que los gatitos y las gatitas, claro, así como que ocultan los síntomas, no son como los perros que así que, me siento mal, atiéndeme, no, el gatito se esconde. ¿Y hay alguna diferencia, por ejemplo, en la orina, en el olor de la orina que me ayude a detectar que está pasando algo extraño? Esos signos son como muy subjetivos, porque también depende de la cantidad de agua que tomen, de la actividad, del alimento. Entonces, no, creo que no. Ya. Estoy leyendo la pregunta que nos acaban de llegar para ustedes. Pregunta, no está, Patricia. Patricia pregunta, ¿los pelos del gatito o de los gatitos hacen mal para una persona que tenga asma crónica? Mi hija... O sea, dependiendo, porque igual el asma, bueno, tendré que verlo un médico humano, no me dedico a la medicina humana, pero en general no, porque nuestro sistema, tenemos un sistema de inmunidad, de defensa, entonces no alcanzarían a atravesar nuestra barrera fisiológica a través de nuestros cilios que tenemos en la nariz, entonces no debería. Pero el médico humano obviamente tiene que recomendarle, porque igual el alérgeno está en la caspa del pelito del gato, etc. No el pelo mismo. Entonces tendría que hacer una atención paralela con el médico de medicina. Exacto. Y también con un médico veterinario para que le ayude si su gatito o sus gatitos tienen algún tipo de caspa o algún problema. Quizás el pelaje que está provocando estas molestias. Así es que gracias por su pregunta, Patricia, que le haya quedado claro para que tome cartas en el asunto respecto a su hija. Y continuando con el tema de los gatitos, estábamos viendo que no importa si son hembras o machos para desarrollar enfermedades cuando son ya viejitos, pero sí me imagino que es importante el tema de la castración y de castración en los machos, se me olvidan las hembras. Esterilización. Esterilización. Sí. Bueno, para ambos. ¿Es cuando se realiza esta esterilización, cuando son jóvenes, tiene algún beneficio cuando son adultos? Sí, por supuesto. La idea siempre, como te decía, es prevenir, ¿ya? Entonces la esterilización en gatitos se hace tempranamente, ¿ya? Antes de que hayan signos de marcaje de territorio, de signos reproductivos, ¿ya? De macho reproductor, por ejemplo, que empiezan a orinar. Generalmente la gente lo lleva cuando está orinando, cuando ya nos genera un malestar en nuestro vivir, exacto. Entonces, ya ahí se lleva cuando ya está orinando, está marcando, entonces es una castración que es tardía, lamentablemente. Ya los gatitos se pueden esterilizar, la hembra entra en celo a los 4 meses. ¿Tan chiquitita? Chiquitita. Entonces, la idea es hacerlo antes de los 4 meses. ¿Ya? Entonces, sí, prevenimos enfermedad reproductiva, piometra, hemometra, infecciones, que el gato se nos escape, que busque reproducirse, que no esté orinando, marcando el territorio. Y en el caso del macho, por ejemplo, si la hembra comienza a tener su celo a los 4 meses, ¿el macho cuándo empieza ya a marcar territorio? Aprox 6 meses, ya, aproximado. Pero la idea es esterilizarlo antes. Nosotros por lo general vamos vacunando, desparasitando, vamos programando y en algún momento
llega al peso que nosotros solicitamos para poder ingresarlo a cirugía. Entonces ahí se le recomienda al tutor que la gran mayoría de los que van a mi clínica al menos son tutores bastante responsables y se preocupan a todos los gatitos, como ella. Y se esteriliza una vez que yo le digo, mira, vamos a programar ya la esterilización y se programa y eso. Entonces, por ejemplo, si yo adopto una gatita, ¿cierto? Una hembra, generalmente se destetan como a los 2 meses. Sí. Tengo que ya, antes de que cumplan los 3 meses, partir a la clínica, ¿cierto? Donde el doctor o doctora para que me indique qué fecha aproximada podría empezar con el tema de la esterilización, ¿cierto? No esperar. No, no esperar. Los controles veterinarios, las vacunas al menos, la triple felina parte a los 2 meses de edad del gatito. Entonces, ya ahí vamos viendo el tamaño, la edad, vamos pesándolo, entonces vamos viendo y programando en algún momento la esterilización. Es súper importante. Doctora, y las personas que siempre dicen, no, pero primero que tenga su primera camada, que tenga guaguita, no, y en el caso de las hembras, ¿cómo la voy a esterilizar si no va a ser mamá? ¿Cómo no va a saber lo que es mamá? Y en el caso de los machos, no, porque se haga hombre, que primero deje su prole y después ahí lo castramos. ¿Es correcto pensar así hoy en día? No, hoy en día están bastante, no, ya no. Ya no, antiguamente podíamos pensar así porque no había tanta información, no teníamos a la mano todo esto que sabemos hoy en día. Y se sabe que es un beneficio tanto para ellos como para nosotros, porque que quede preñada significa que vamos a tener ¿cuántos? 5 gatitos que vamos a tener que dar en adopción, que no sabemos si van a quedar en hogares, que los cuiden realmente. Hay gente que se queda con los 5 gatos, entonces es demasiado. Ya hoy en día la comida está muy cara, todo está caro, entonces no podemos darnos ese lujo, creo yo, de tener gatitos que van a andar rondando en la calle, no. Y hay muchos gatitos que lamentablemente están en la calle, que en algún momento quizás tuvo tutor y ya no. Entonces es triste la situación. En verdad a mí me genera bastante conflicto cuando me dicen eso, de que no, que quiero que sea mamá, no me gusta. Ahora es la opción del tutor. Ya nosotros no podemos obligar a nadie, pero sí tiene que, con información de por medio. O sea, nosotros queremos que hayan tutores informados. Yo como tutor sé qué es lo que le conviene a mi gatito y sé lo que me conviene a mí, entonces yo voy a tomar la decisión, pero pensando, Justamente. no desde la emoción. Sí. Porque son ricos los gatitos pequeños, son ricos, ver un parto, es muy rico. Pero no podemos darnos ese lujo hoy en día, que hay tanto gatito que necesita hogar y Así es, y la esterilización es tanto para hembras como para machos, no Para solamente hembras y machos. para evitar que la hembra esté preñada constantemente, el macho también, también es necesario tiene que hacerse cargo. esterilizarlo. Sí, tiene que pagar pensión de alimentos. Sería terrible que los gatos pagaran alimentos. Doctora, y no sé si es un mito urbano o una leyenda, cuando el gatito, ¿cierto? El macho es esterilizado, ¿reduce su actividad en los techos, por ejemplo? Sí, pero no es magia. Ya nosotros deberíamos llevar a tener gatitos indoor, o sea, que estén dentro de la casa, dentro del departamento, que no salieran alrededor, ya, porque obviamente viven mucho menos. Un gatito que sale tiende a vivir aproximadamente 5 años, el promedio. Poquísimo, versus un gatito que puede durar hasta 20 años. Entonces no hay por dónde perderse. Pero cuando nosotros esterilizamos un macho, bajan los niveles de testosterona, ¿ya? Entonces el gatito para reproducirse necesita testosterona para ir a buscar más hembras y cruzarse, ¿ya? Y generar esta reproducción y andar volando en los techos, que le encanta. Entonces si nosotros esterilizamos antes, no llegamos a ese nivel de testosterona que el gatito va a generar, que él quiera salir. ¿Ya? El gatito de por sí es una especie que es súper curiosa, que le gusta andar mirando por la ventana, que le gusta subirse a mirar. Entonces necesitamos que esa testosterona nunca llegue a los niveles para que él necesite salir, que busque salir. La hembra también. La hembra cuando empieza el celo, a partir de los 4 meses, va a buscar un macho. Y si no lo encuentra en la casa, va a salir a buscarlo. ¿Ya? Entonces, por ende, necesitamos que estos gatitos se esterilicen antes para que así nunca generen esta necesidad de querer salir. Que no necesite tener que salir a buscar pololo o polola. Exacto. Sí. Y que los vecinos no reclamen que hay trifulca en el techo. Por lo mismo, claro, los vecinos se molestan por las fecas, por la orina. Y tenemos estos vecinos que son indeseados, que empiezan a envenenarlos, que le empiezan a hacer daño, que les tiran piedra, que les disparan. Entonces,
Sí, para evitar prevenir. eso. Sí. Doctora, y en el caso de la alimentación para los gatitos senior, ¿qué se recomienda? El cambio de alimento a partir de los 7 años. Existen alimentos múltiples en el mercado que son especialmente balanceados para la etapa en que necesitan. Ya los requerimientos cambian por la masa muscular, por los huesitos, las articulaciones, entonces por ende también tenemos que cambiar el alimento. Hoy en día se recomienda la alimentación tanto extruida, o sea, galletitas, croquetas, ¿Ya? y también dar alimentos húmedos para aumentar el consumo de agua y disminuir la probabilidad que le den enfermedades urinarias, Ya. impacto alto y bajo. Pero siempre es bueno mantener una dieta basada en pellets solamente, en vez de comida preparada en la casa. Sí, ¿ya? Bueno, el gato, como es carnívoro estricto, también se le puede dar pollito, carne, porque son carnívoros estrictos, ¿ya? Entonces, podemos darnos ese lujo. No se recomiendan mucho las dietas BARF como por médicos veterinarios, ¿ya? Por la cantidad de parásitos que pueden haber. Ya a nivel internacional ya no se recomienda mucho. Si ustedes tienen la opción o ya la están haciendo, el médico veterinario tiene la labor de hacer que se cumpla o que se genere lo mejor posible. Pero yo como médico veterinario no recomiendo. Ok, y en cuanto a los enlatados, siempre es bueno el enlatado que dice que es para gatitos, en vez de darle, por ejemplo, un atún o un jurel que es de consumo humano. Claro. Bueno, el atún y el jurel, bueno, el jurel no sé si tanto, pero tienen niveles altos de mercurio. Nos hacen mal hasta a nosotros. Uy, Entonces, no deberíamos consumir atún o en grandes cantidades. Sí si tú quieres darle, sí se puede. ¿Ya? Antiguamente se decía, no, que por la sal. El sodio no afecta a los gatos. ¿Ya? El gato puede consumir la misma cantidad de sal que nosotros consumimos y sin problema. De hecho, los alimentos que son para enfermos renales, para pacientes enfermos renales o urinarias, tienen más sodio para aumentar el consumo de agua en el gato. y cuando usted dice que son carnívoros estrictos, es porque no me va a aceptar, por ejemplo, un pedazo de papa, una zanahoria, una arvejita. No, A sí. diferencia de algunos perritos No, que sí. yo le pongo, no sé, un plato de cazuela, lo que quedó en la cazuela y todo. Que sean carnívoros estrictos significa que su dieta principalmente se basa en carne, proteína de origen animal, no proteína de origen vegetal, no, Ah, ya. solamente de origen animal. Y sus niveles de proteína necesitan niveles altos de proteína, bajo en carbohidratos y fibra también necesitan de todo, son siempre cositas, pero su dieta principal es la carne. O sea, imposible pensar que pudiese tener un gato vegano. No, maldad, no lo hagan, no lo hagan. Ya, porque existen personas que a algunos gatitos, así como ellos se acostumbran a comer carne de soya, por ejemplo, también le convidan a sus gatitos carne de soya. No, o sea, no se puede. No, porque nos estamos privando de proteína y eso genera y repercute en la salud de nuestro animal, de todas maneras. Ojo con Entonces, sí, por mucho. Yo tengo clientas que me llevan, que son súper veganas, que de hecho les da asco el pollo y se lo preparan al gato. Entonces, no veo el por qué no. Ah, excelente. Sí, porque el gusto mío es totalmente Exacto. distinto al de mi mascota y también a los de mi hijo, entonces hay que pensar que todos tienen Exactamente. gustos distintos. Doctora, Y necesidades distintas. justamente, y respecto al consumo de leche, ¿es recomendable, por ejemplo, que los gatitos y gatitas tomen leche toda su vida o tienen que parar en algún minuto? Mira, los gatos se vuelven locos con los lácteos, les encanta. Yogur, leche preparada, leche de caja. Siempre cuando uno abre el yogur, ahí está el gatito, ¿ya? Le encanta. Y siempre y cuando nos genere algún problema. Siempre en los alimentos en los gatos tenemos que probar tolerancia. Siempre, siempre. De alguna lata que nosotros abramos, siempre con pequeñas cantidades tenemos que probar tolerancia. O sea, si es que no vomita, si es que no le cae mal la guatita, no habría ningún problema. Y la leche se la podemos dar toda la vida, les encantan los lácteos y podemos ayudar que sea como un tipo de snack, o sea, como un premio. Entonces, Ya. Y ahí no hay, por ejemplo, no habría algún tipo de limitancia en la leche, por ejemplo, como nosotros los humanos, que tiene que ser descremada, sin lactosa, extra calcio, extra no sé qué. No. ¿No? No, Leche común y corriente, ¿no? leche normal. Que envidia por los gatitos que no tienen esas restricciones con los lácteos. No, son pocos los que son intolerantes a la lactosa, por eso siempre ir probando tolerancia. Hay gatitos que toman leche toda su vida y nunca generan ningún cuadro y les encanta. Pero cuando hablamos de lácteo, nos vamos a referir solamente a leche y yogur, ¿cierto? No pasamos a queso, quesillo, queso de Sí, igual les gusta. Ah, Sí.
Y por eso probar no le pasa nada. Maravilloso. Mañosos los michis. Oiga, doctora, y respecto a cirugías, como usted bien decía, ¿qué avances hay hoy en día en la medicina veterinaria para los gatitos senior? Exámenes que antes no se hacían y que ahora Claro, sí se incluyen. sí, de todas maneras. Eh, una, ya partimos como tipo obligación, ya hacer exámenes, realizar exámenes previo a un procedimiento quirúrgico, eso sí o sí. Yo tengo pacientes que se someten a procedimientos con anestesia de 20 años, 21 años. Y llegan con ese miedo de, me dijeron que no me podían operar al gatito porque tiene 20 años, o no me dejaron antibiótico porque tiene 15 años. No, ya no, ya no se usa, ya no se estila eso. Tenemos que hacer estos procedimientos porque repercuten de todas maneras en la calidad de vida de mi animal. O sea, yo no puedo permitir que mi gato esté con dolor porque no puedo hacerle un procedimiento médico, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos exámenes que son preventivos, que son obligatorios antes de un procedimiento, sobre todo en pacientes que son senior, que incluye el SDMA, que es un indicador temprano de enfermedad renal, ¿ya? Y T4. Entonces, con esa batería de exámenes, además del hemograma y perfil bioquímico que siempre se piden, ya tenemos como poder manejar a ese paciente y hacer que llegue lo más seguro posible. No significa que no tengamos que ingresarlo. Por ejemplo, si encontramos algún tipo de enfermedad renal, no significa que no podamos realizar el procedimiento, sino que tenemos que tomar medidas como médico veterinario antes, durante y después del procedimiento. Doctora, ¿y cuáles serían las principales causas, por ejemplo, como para determinar que un gatito tenga que ser operado? Depende, por ejemplo, las enfermedades que se ven mucho, que son comunes en gatos seniors, son las enfermedades periodontales, ya que se puede prevenir obviamente con el lavado de dientes, con revisión de boca, antes de que lleguemos a un estado donde tengamos una periodontitis avanzada y tengamos que someterlo a un procedimiento médico. De estar traje, que se limpian las piezas dentales, se extraen las que estén malas, en mal estado, pero hay accidentes, hay múltiples carcinomas, o sea, hacemos muchos procedimientos en la clínica, en mi clínica, de gatitos con cáncer que tienen carcinoma, ¿ya? Y se hace electroquimioterapia en pacientes que son senior. Desde los 10 años en adelante se genera este cáncer o es más probable que les salga. Entonces, por eso siempre son pacientes que son senior. Hoy en día también trabajamos con anestesistas, que eso también es súper importante. Antes hacíamos todo, éramos todólogos, ¿ya? Yo era el que operaba y anestesiaba y veía. Entonces ya no, hoy día se ocupa un colega especializado en mantener la respiración y que esté todo bien. Excelente. La clínica de la doctora queda en Antonio Encina, esquina 18 de septiembre. Y le doy el dato porque es especialista en gatitos. Como si usted puede ver, la doc es terriblemente gati lover. Cat lover. Cat lover, gati Sí. lover. Tiene su chaqueta, su collarcito, todo. Es especialista. Y le preguntaba justamente por los avances de la medicina veterinaria en cuanto a gatitos, porque también en algunas ocasiones realizan ecografía. Sí. Y no solamente sirve para ver si la hembra está preñada o no, porque también van machos y hembras que están esterilizadas, pero que tienen alguna otra enfermedad. Sí. La ecografía también se debe realizar a partir de los 7 años. Son todos estos exámenes, esta batería de exámenes que son hemograma, perfil, SDMA, T4, presión, examen de orina e incluye la imagen, que también está la ecografía, porque a través de ello podemos evidenciar el estado real de nuestros riñones y tener un estadio y poder estadificar este enfermo renal si es que lo tiene, poder estadificarlo. También si es que hay cálculo a nivel de riñones o en vejiga, poder detectarlo. Doc, y como recién mencionaba el tema del cáncer en los gatitos, ¿cómo yo puedo, si soy una persona que no está acostumbrada a la medicina preventiva, ¿cierto? De estar constantemente llevando a mi gatito cuando corresponde a control médico. ¿Y cómo podría yo detectar que mi gatito tiene cáncer? Generalmente son masas, ya que son palpables por los tutores, pero hay masas que están internas. Entonces, por eso la recomendación de realizar los exámenes preventivos a partir de los 7 años, porque ya a esa edad son más comunes. No significa que no le pueda salir antes, pero sí el dueño tiene que estar atento a ver si es que le salen masitas
aumentos de volumen, cambios de color en la piel. Eso es súper importante, el ojo del tutor. O sea, si yo estoy acostumbrado a acariciar a este gatito todos los días, yo me voy a dar cuenta de que hay un aumento de volumen, que hay alguna pelotita que no estaba antes, y obviamente llevar al médico veterinario para que lo evalúe. Justamente, entonces eso también es un indicio de que nosotros como tutores, como se nos denomina hoy en día, tenemos que estar atentos y animalitos en la casa, porque no es que los tengamos de adorno y que el gato vive en el techo y se va chao, por ahí y claro, llega a comer, a no. tomar agua y nunca me doy cuenta de lo que tiene. Si son parte de nuestra familia, si los tenemos con nosotros en nuestra casa, hay que estar atentos también de lo que les sucede. Y como dice la doctora, lo vamos a recalcar siempre, medicina preventiva, vaya al control. Y acostúmbrese usted también como Sí, ser como humano. Sí, nosotros como personas también debiésemos acostumbrarnos a la medicina preventiva, no ir al doctor cuando ya a veces no hay vuelta atrás. Con nuestros animalitos también lo mismo. Y recomendar nuevamente la clínica veterinaria de la doctora, porque son especialistas en tratar a gatitos y gatitas. Está en Antonio Encina, esquina 18 de septiembre, muy cerca de la Universidad de Tarapacá, Campus Saucache, clínica Huellas. Búsquela también en las redes sociales si necesita algún examen urgente para su gatito o para su Tengo gatita. mi Instagram también. En Instagram también la puede buscar a la doctora. Sí, Susana-Castret. A la doctora Cat Lover. Doctora Susana Morales, queremos agradecerle el espacio. Gracias por venir hoy en día y contarnos sobre esta importante información de los gatitos senior. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y a Colmevet para dar este espacio en donde el tutor se puede informar y saber qué hacer. Eso, justamente. Y gracias también al Colegio Médico Veterinario de Arica y Parinacota por este espacio, porque es muy importante que hoy en día sepamos todos los avances que hay respecto a la salud de nuestras mascotas, perrijos y gatijos. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más matinal a media mañana.